Agradezco mucho a Luis Carlos Ugalde, director general de Integralia Consultores y expresidente consejero del Instituto Federal Electoral, que me tome la llamada este día. ¿Cómo estás, Luis Carlos? Muy bien, Pascal, muy buenos días. Luis Carlos, pues dos temas. En primer lugar, me gustaría tocar contigo el del presupuesto del Instituto Nacional Electoral. Ayer dábamos a conocer las declaraciones que hizo Lorenzo Córdoba sobre esto, pero bueno, preguntarte, ¿podrá hacer el INE el trabajo que le corresponde, no solo la complicadísima elección del próximo año, sino también la consulta con el presupuesto que le dejará la Cámara de Diputados? Yo creo que lo primero sí, lo segundo lo dudo. Me Ujú. refiero al primero, organizar los comicios de junio de 2021. Creo que sí lo logrará, a pesar de que le redujeron 800 millones de pesos. Creo que tiene la capacidad para ajustar, tiene mucha experiencia y creo que lo va a lograr. El gran problema en realidad es el segundo, por razones logísticas y por razones de congruencia. El presidente solicita una consulta y el INE dice que cuesta 1.500 millones de pesos, haciendo ajustes, tratando de reducir sus costos al mínimo Ujú. y aprovechando la logística de 2 meses antes, cuando habrá sido la elección intermedia. Y así lo propone. Y sin embargo, en la Cámara de Diputados hacen oídos sordos y lejos de darle 1.500 millones, le recortan 800, como ya lo comentamos. Entonces, ¿cómo puede el INE organizar una elección de consulta popular sin esos recursos? Y sobre todo, ¿cómo puede el presidente ser congruente en pedir una cosa pero no asignar los recursos para que el pueblo hable como dice? Ese es el tema que me parece preocupante, y cuando llegue el momento hacia julio ya veremos en qué situación está. Yo creo que el INE tendrá que pedir una extensión presupuestaria en su momento. Y Ujú. por cierto, la Corte, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que fue tan obsequiosa con el Poder Ejecutivo para darle su consulta popular a su modo, creo que en este caso deberá de ser congruente y emitir una sentencia que obligue al Congreso mexicano a extender los recursos para que el INE pueda ejecutar esa consulta popular, porque en la Constitución está cómo debe ser organizada y en este momento no hay recursos para ello. Bueno, dice el presidente que pues que el INE haga ahorros, que pida el apoyo de la población para realizarlo. ¿Es factible eso? No, no es factible. La Constitución dice que el INE la organizará, Ujú. la consulta popular, con los mecanismos y modalidades que están en la ley, y la Ujú. ley no establece de que haya voluntarios. Ujú. Lo que hay es un sorteo, hay una selección de funcionarios, tienes que instalar casillas, tiene que haber papeletas, tiene que Ujú. haber mecanismos modernos como los que usa el INE. Esto de salir y que el pueblo te ayude, eso no existe. Entonces es incongruente que el presidente pida una consulta para que el pueblo hable, pero que no dé dinero para que esa voz se escuche. ¿Se corre el riesgo de que el proceso pues termine mal de la consulta? No, se corre el riesgo que el INE simplemente diga que no puede hacerlo. O sea, no puedes hacer algo si no tienes los recursos, no puedes hacer algo si no Ujú. tienes la capacidad para pagar la gasolina, para transportar urnas, para Ujú. instalarlas. O sea, ese es el tema. Y reitero, el proceso electoral del próximo año va a costar más o menos 8,000 millones de pesos su parte logística. Ujú. El INE está reduciéndolo a 1.500 millones porque hay economías de escala, hay materiales que habrán sido usados 2 meses antes, hay muchas cosas, pero hay gastos que no puedes evadir y no puedes convocar al pueblo, porque la Constitución dice que el INE lo debe organizar con los mecanismos con los que establece la ley. Bien, Luis Carlos, el otro tema, la petición de esta consulta, no la que hizo el presidente, sino la que hizo un grupo de ciudadanos, el INE revisó las firmas y encontró como unos 5.500 muertos en las firmas levantadas. ¿Hay forma de sancionar esto? Pues como en el caso del Bronco y como en el caso de otros candidatos independientes a la presidencia en 2018, creo que esas irregularidades se deben investigar y ver quién fue el culpable de que esto haya ocurrido. Si fue el partido, si fue un militante, si fue un dirigente, y creo que se puede sancionar, como se ha hecho en el caso del Bronco, por cierto, Ujú. en donde por otra razón de que estuvo usando fondos públicos se sancionó. Entonces hay que investigar la razón por la cual aparecen muertos. Claro, el tema central es que
esta petición de consulta reunió el número de firmas, creo que fueron 2 millones, y de esas 2 millones hay 500 o no sé cuántas de personas que no existen. Sí. Pero creo que vale la pena señalarlo, Pascal, porque Morena siempre es muy exigente con estas cosas. Morena, por cierto, en los últimos meses ha estado diciendo que hay que castigar a Margarita Zavala porque en el año 2018, en su recolección de firmas para ser candidata independiente a la presidencia, también enfrentó este problema de que había personas cuyos nombres estaban duplicados o no existían en el padrón. ¿Esto se da? Sí se da. La pregunta es si es por desorden, por descuido o por mala fe, y creo que eso es algo que se debe investigar. Sí, aunque creo que, digo, por supuesto se tiene que investigar, pero creo que es fácil concluir que quien agrega el nombre de una persona fallecida, a menos de que haya fallecido después de dar su firma, pues necesariamente sacó ese dato de algún lado. Es decir, se puede presumir dolo sin mucha dificultad, Luis Carlos. Sí, por supuesto se puede presumir dolo. Hay muchos mercenarios o hay muchos gestores que se dedican al negocio de la intermediación en México, y entonces lo que hacen es que a los partidos les venden firmas, apoyos, movilización de gente, y estas personas en ocasiones tienen padrones electorales de hace 15 años, por ejemplo, que usan para este tipo de cosas. Entonces es probable que algunos de ellos haya usado eso y por eso se hayan colado muertos, o bien en fin, no sé la razón, pero sí, por supuesto, hay que investigar. La pregunta es si se trató de una operación centralizada de generar un esquema fraudulento de recolección de firmas, o si se trató de lo que ocurre en un ejercicio masivo de esta naturaleza, que de repente hay movilizadores, dirigentes locales que cometen estos errores. Digo, esto ocurrió con algunos candidatos independientes a la presidencia y no significa que centralizadamente hayan dicho vamos a engañar al INE. No, a veces esto ocurre en un mecanismo de esta magnitud, Pascal. Pues ahí está, Luis Carlos, dos temas que queríamos conversar contigo. Te aprecio mucho, como siempre. Gracias, Pascal. Buenos días. Buenos Gracias. días. Luis Carlos Ugaldes, director general de Integralia Consultores y expresidente consejero del IFE hoy, Instituto Nacional Electoral.